Todas las semanas comenzamos nuestro programa Ponte en Acción hablando de táctica y estrategia con fondos de inversión. En nuestra sección Paso Corto Vista Larga con José María Luna de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Bueno, qué interesante está el mercado, que hasta se me ha caído a mí ahora el pinganillo. Luego lo vamos a arreglar. Qué interesante sigue el mercado, están repuntando de nuevo las rentabilidades de los bonos, también el riesgo monetario al tiempo que mejoran las previsiones de crecimiento y de inflación. ¿Qué nos está diciendo el mercado para quien pueda y quiera escucharle? Bueno, lo que está ocurriendo es como si fuera una guerra de dos titanes, ¿no? Lo que se está produciendo ahora mismo. O si lo quieren ustedes es expectativas y realidades. Por un lado, lo que tenemos es una expectativa que tienen los mercados financieros, de ahí el buen comportamiento, el buen tono que tuvo en el mes de enero y que, bueno, pues hoy también se vuelve a traducir en torno a que el aterrizaje que se va a dar en la economía mundial es un aterrizaje suave. En segundo lugar, que se va a moderar la inflación mucho antes de lo que en estos momentos se descuenta o que se está descontando quizás por los más agoreros. Y en tercer lugar, bueno, pues que los bancos centrales en este 2023 van a pivotar su política monetaria, no solo pausar las subidas, sino que van a bajar los tipos de interés. Eso es lo que está en estos momentos descontando el mercado y esa es la expectativa y de ahí el buen tono a nivel de mercado financiero junto con la enorme liquidez que hay, que no olvidemos que sigue habiendo mucha, es decir, los bancos centrales han iniciado la retirada de la liquidez, la reducción del balance, pero de momento es una reducción muy raquítica, es decir, muy pequeña. Por otro lado está la realidad, en la que yo me siento quizás, no digo cómodo, sino que le doy más razón. Es decir, no que le quito a los mercados, no estoy aquí para quitar razones o dar razones, pero la realidad es que veo excesiva complacencia, sobre todo en torno a la actuación de los bancos centrales. Es decir, el mercado no termina de creerse lo que dicen y lo que hacen los bancos centrales, los grandes bancos centrales. Los bancos centrales, precisamente a tenor de los datos de inflación, sobre todo la inflación subyacente, que sigue siendo muy alta y que tarda en moderarse, siguen insistiendo en que van a continuar con sus políticas monetarias restrictivas. Es decir, van a seguir subiendo los tipos de interés. La duda que cabe es que tenemos encima es si va a ser con la misma velocidad o se va a incrementar o no. Pero la realidad es que siguen con esas políticas monetarias restrictivas que ya digo que el mercado no termina de creerse. Con lo cual, esas dos fuerzas de titanes es bancos centrales por un lado y en las expectativas que tienen muchos inversores o gran parte del consenso de los mercados que no termina de creerse lo que dicen los banqueros centrales. Es quizás el dibujo que podemos tener. De momento, ¿quién gana? Las expectativas. Veremos si esas expectativas se cumplen o al final la cruda realidad nos hace volver otra vez a ver, bueno, pues correcciones en los mercados financieros que nos llegan. Nosotros de momento sí que estamos aprovechando los vientos a favor en distintos activos financieros, pero con el ancla de la templanza. Efectivamente, esa liquidez es la que nos está salvando. El Banco Central Europeo sigue proporcionando muchísimo dinero a los bancos, de ahí que tengamos también otro debate sobre la mesa, porque los bancos no están ofreciendo productos competitivos a las letras o a los bonos, como son los depósitos. Y el otro día leí también un informe que decía que la Reserva Federal hasta el momento solo había drenado el 5% de todo el dinero nuevo creado en los últimos años, el 5%, que es prácticamente muy poquito, y eso lo que indica es eso, que sigue habiendo una gran liquidez en el mercado que está sosteniendo, entre otras cosas, a los mercados y a la renta variable. Vamos a hablar de fondos de inversión. Lo que nos traes hoy en Paso Corto, un fondo de dividendos en busca de esa rentabilidad más segura, entre comillas. Efectivamente, en el Paso Corto lo que traigo es un mixto de la casa Invesco, un producto que se denomina Invesco Pan-European High Income Fund, un producto que invierte una parte de la cartera en deuda, combinando tanto la renta fija corporativa como la renta fija corporativa de investment grade, grado de inversión, con el high yield y algo de liquidez, y el resto de la cartera podría llegar hasta un 50%, normalmente no llega a esa exposición en la parte de bolsa, en compañías, en acciones de compañías europeas,
sobre todo con una buena rentabilidad por dividendo. A nivel, ya digo, paneuropeo, es decir, no es un fondo únicamente centrado en este caso en la zona euro. ¿Por qué lo tenemos en el paso corto? Porque seguimos pensando que la renta variable y la renta fija europea ahora mismo, y al menos en el corto plazo, de forma táctica, sigue ofreciendo retornos y expectativas muy favorables. Recordemos que Europa, tanto la parte de deuda como la parte de bolsa, bueno, pues no ha contado con el beneficio, con el beneplácito de los inversores a nivel institucional, tanto en el otro lado del Atlántico, por la parte norteamericana, como si miráramos hacia Asia o hacia los países árabes. Con lo cual, en este sentido, yo creo que Europa, o a través de este producto, podríamos tener un único fondo de inversión, un producto en el cual nos podemos posicionar en un activo que seguimos viendo con muy buenas expectativas, que es la renta fija corporativa, sobre todo la renta fija europea, insisto, tanto la parte de deuda de grado de inversión como high yield, como la parte de renta variable, en este caso europea. Y además, como bien apuntas, con ese carácter defensivo, buscando rentas, buscando sobre todo dónde están esas rentas, tanto la parte de renta fija, que ya hemos visto que no es muy fija, pero que ahora mismo ofrece una atractiva rentabilidad, como la parte de bolsa a través del dividendo. Hay que pensar que, por ejemplo, este fondo de inversión, en la parte de dividendo, estamos hablando, si lo pudiéramos ver en una de las páginas que tiene, que adjunto con la ficha del programa de hoy, veríamos que la rentabilidad por dividendo previsto para los 12 próximos meses, es decir, en este ejercicio, estaremos hablando de una rentabilidad por dividendo de en torno al 4,89%. Y la TIR estimada, ahora mismo anualizada, estamos hablando de superior al 5%. Claro, sobre todo se debe a la parte de high yield. Lo traigo además porque detrás está Invesco, que tiene un excelente equipo de analistas y de gestores, sobre todo la parte de deuda, que ha demostrado, bueno, pues en los momentos más complicados, bueno, pues tener quizás una cierta resistencia frente a la media de mercado. Con lo cual, para el paso corto, un producto mixto, para que a través de él podamos tener Europa, tanto la parte de deuda como la parte de bolsa. Mira, ahora mismo dos de las opciones más interesantes que hay en estos momentos, tanto deuda corporativa como rentabilidad por dividendo. Para vista larga también nos quedamos en Europa. El fondo que ha seleccionado hoy también invierte en una temática también además interesante, la longevidad, ¿no? El envejecimiento de la población en Europa. Efectivamente, he traído un producto de la casa Generali. Yo creo que hasta ahora no he metido ningún fondo de inversión de esta gestora, que es el producto Aging Population, un producto que se gestiona bajo criterios ESG y además también con criterios socialmente responsables. Es decir, esto está en el ADN de este producto, invirtiendo en acciones, sobre todo de empresas de gran capitalización bursátil, en una temática muy interesante. En Europa, si algo nos caracteriza a los europeos, entre muchas otras cosas, es el envejecimiento de la población. Y en ese sentido es una temática de presente, pero también mirando hacia futuro, de un drama, de un problema que tiene Europa y que hay que buscarle una solución. A través de este fondo de la Casa Generali, el Aging Population, estamos optando o estamos invirtiendo en compañías dentro del sector salud, pero también dentro del sector financiero, dentro del sector consumo, muy centrado en ese envejecimiento de la población, en ese mal endémico de Europa, donde la tasa de natalidad pues se parece mucho a la tasa de natalidad, en este caso de Japón, sobre todo en el caso español, con lo cual aquí tratando de una debilidad, hacer una fortaleza. Si lo comparamos con fondos de inversión del sector salud, vamos a ver que muchos fondos ahora mismo del sector salud están teniendo un comportamiento negativo y en cambio este producto, este fondo temático que bebe de distintos sectores, está teniendo un comportamiento, lo que llevamos de ejercicio, una rentabilidad positiva. Detrás no solo está esta temática del envejecimiento de la población europea, sino también algo que es muy interesante, sobre todo dos cosas, es el cuidado personal y también la inversión que se hace, y ya lo hemos traído aquí a través de otro fondo de inversión, en todo lo que es consumo procedente de Asia, de muchas temáticas como pueden ser de compañías europeas, empresas de lujo que tienen muchos productos, o tienen productos, por ejemplo, en el sector salud.
Mañana celebramos el Día de San Valentín y evidentemente pues, mucha gente se quiere poner mona y venderse muy bien, ¿no? Pues evidentemente el cuidado personal también es muy, muy importante y de eso este fondo de inversión también sabe bastante, puesto que más de un 20% de la inversión precisamente está invertido en compañías de cuidado personal, que no solo es una temática que nos preocupa a los europeos, sino también a otras partes del mundo, y en Europa tenemos muy buenas compañías, como por ejemplo podría ser el L'Oréal, por poner un ejemplo, ¿no? Pero habría algunas más, con lo cual, como vista larga, este Generali SRI Aging Population, que por cierto, haciendo una analogía con un fondo que traje la pasada semana con su ratio de Sortino, que lo explicaba lo que era, consigue tener un ratio de Sortino mejor que el ratio de SAR. Es decir, que cuando la volatilidad en los mercados, en un mercado bajista, el fondo incluso es capaz de hacerlo mejor frente a la media de su categoría. Pues sí, Europa está envejeciendo a pasos agigantados. La verdad es que es algo que sí que nos preocupa a los ciudadanos y a los europeos, pero desde luego los políticos ahora mismo están a otras cuestiones. José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, como siempre, muchísimas gracias, un placer, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Hasta la próxima vez.